Señor, por permitirnos estar aquí para ser instruidos por ti, Señor, porque eres tú el que hablas, eres tú el que instruyes, eres tú el que formas, Señor. En esta hora disponemos nuestro corazón, Padre, para que nos hables, Señor, nos enseñes, nos redargullas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, disponemos nuestro corazón en esta hora. Quiero invitarte, mi hermano, a que tú confieses esto delante de Dios. Dispongo mi corazón, Señor. Dispongo mi corazón delante de ti en esta hora, Señor, para que me enseñes, me transformes en el nombre de Cristo Jesús, porque la obra que tú has comenzado es la que vas a terminar, Señor. Aleluya, gracias porque tú eres fiel y verdadero, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, y también levanto mi vida delante de ti para que me ayudes a hablar solamente lo que es tu voluntad, Señor. Guárdame de hablar mis ideas y mis preceptos, Señor, mis conceptos. En nombre de Jesús, amén. ¿Me regalan una agüita, por favor? Vamos a ver nuestras Biblias en Miqueas capítulo 3, versículo 12, por favor. Miqueas capítulo 3, versículo 12 dice: por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, el monte de la casa como cumbres de bosque. 4:1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios, del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque si de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Yo había leído esta parte, tuve la oportunidad de compartirlo en alguna ocasión con los jóvenes que tenemos allá arriba, y se me hizo muy interesante. Primero, comenzando por el versículo 12, dice: por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Cuando estaba leyendo esto me impresionó mucho. Primero porque había estado leyendo la parte de los profetas menores, es decir, después de Eclesiastés en adelante, y habla de una decadencia de lo que es Israel, ¿no? Cómo todos los profetas empiezan a hablar acerca de cómo Israel tenía que ser disciplinada, tenía que ser quebrantada de parte de Dios por su desobediencia. ¿De dónde partía toda esta desobediencia? Cuando Israel tomó la tierra prometida, Dios le advirtió a Israel que no tenía que hacerse como las otras naciones. ¿Qué hacían las otras naciones? Bueno, adoraban otras deidades, adoraban ídolos, tenían vidas totalmente reprobadas y descarriadas. Y tenían sus lugares en donde ellos sacrificaban, en donde ellos ofrecían ofrendas, en donde hacían cosas terribles con sus deidades, con sus dioses, ¿verdad? Pero ofrecían todo lo que tenían que ofrecer, pero hacían cosas terribles ahí. Sacrificios hasta humanos a veces. Había cosas terribles como orgías, como cosas terribles ahí, ¿no? Era un darle
vuelo a la carne por todo lo que ellos hacían ahí terriblemente, cosas horribles, horribles, horribles. Pero después salían de ahí y obviamente sus vidas eran unas vidas totalmente reprobadas. Cuando Dios le habla a Israel, dice: hey, nada más te advierto lo siguiente, no vayas a ser como las otras naciones. No vayas a ser como ellos hacen. Hemos entendido que la religión es lo que hace. Cualquier religión, la que quieras, la cristiana, también la religión cristiana, hace eso. Es fácil atender a una situación donde voy a reunirme, en donde voy a hacer ciertos ritos, en donde voy a ofrecer ciertos sacrificios, ¿verdad? Para que después, dejando ese tiempo, yo pueda hacer lo que yo quiera. Al cabo tengo esa oportunidad, tengo ese boleto, ¿verdad? De poder regresar 8 días después y poder hacer lo que yo quiera. Eso es la religión. La religión que me digas. Esos pueblos hacían eso. Y es algo terrible, es algo que Dios abomina. ¿Qué pasó con Israel? Israel fue y vio lo que hacían las otras naciones. Vio lo que hacían esas otras naciones, esos otros pueblos. Decían: wow, qué cosas terribles hacen. Ve nomás qué cochinadas hacen. Pero luego hacen lo que quieren y viven felices, entre comillas. A Israel le llamó la atención eso. Dijo: ok, eso está bien, está padre el asunto, ¿verdad? No necesitamos un compromiso tan fuerte. Podemos hacer lo que ellos hacen. Empezaron a hacer lo que las otras naciones hacen. Eso lo habla en todos los libros de los profetas menores. Les dice eso: te hiciste como las otras naciones. De hecho, habla una palabra muy fuerte del término prostitución. Dice: te prostituiste. O sea, fuiste y empezaste a hacer lo que ellos hicieron. Empezaste a adorar otras deidades. Pero no solamente eso. Aquí el problema era que Dios había instituido en Israel un lugar de adoración, un lugar de sacrificio, un lugar sagrado, que era Jerusalén. Amén. Que era el monte de Sión, ese lugar donde Dios había dicho: ahí vas a ofrecer sacrificios, ahí vas a adorarme. Pero como Dios lo había enseñado, de una forma sagrada, de una forma santa. Amén. Delante de Dios no era aceptable haces un sacrificio y luego sales y haces lo que quieras. Si bien el hombre no es perfecto, porque el hombre es una máquina de pecado, ¿verdad? Tenía que guardar lo que Dios había hablado. Estaba entendido que eso no estaba permitido para el pueblo de Dios. Te hablo de Israel. Pero Israel se asomó y vio las otras naciones. Dijo: oh, está padre ese asunto. Mira, podemos hacer lo mismo aquí en Sión y aquí en Jerusalén. Ellos van y ofrecen sus sacrificios y luego viven una vida totalmente reprobada. Le dan vuelo a su carne. Podemos hacer lo mismo. Podemos ir a Sión, podemos ir a Jerusalén, adorar y luego hacer lo que queramos. Y comenzando desde los mismísimos sacerdotes. Y ahí empezó la decadencia, o creció la decadencia de Israel. Y Dios habla todo esto en los profetas menores y dice: eso está reprobado. ¿Y sabes qué? Voy a tener que disciplinarte y vas a ser desterrado. Y empieza a hablar cosas terribles ahí Dios acerca de la disciplina que va a hacer con Israel. Había profetas falsos que decían: no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Cómo sería esa disciplina? Van a venir aquellos pueblos y te van a llevar, te van a conquistar y van a ser desterrados. ¿De qué? Aquí podemos ver primero una cosa: ¿de qué tamaño de abominación es delante de Dios la religiosidad? Esto llevó a Israel. Esa religiosidad, ese comportamiento religioso llevó a Israel a otra serie de depravaciones, a tal que tuvieron que ser echados. Pero ¿sabes qué? El problema era el siguiente:
Aquí habla de Sión y habla de Jerusalén, esos lugares sagrados que Dios había establecido en Israel. Pero aquí estaba diciendo Dios, ¿sabes qué? Sión, ese monte de Sión va a estar árido, ya no va a haber nada en ese monte. Y ¿sabes qué? Jerusalén, ese lugar sagrado, va a ser hecho ruinas. Qué terrible está eso. Y al estar pensando en todo esto, ya transportaba todo esto a nuestra vida cristiana, nuestra vida en Cristo. Tú y yo podemos tener o estar seguros de tener una Jerusalén o un monte de Sión. El problema está si nuestra vida está transformada en algo religioso, en el cual puedo hablar de Cristo, puedo estar inmiscuido en actividades de la iglesia, puedo estar participando en ciertas cosas, puedo estar llamándome cristiano o congregante, pero fuera, luego de echar un ojo a las cosas del mundo, estar diciendo, ok, esto está bien, ¿no? Porque eso es un engaño. ¿A qué me refiero? El tener una situación de decir, ok, tengo mi Jerusalén y mi Sión, ¿verdad? Pero por otro lado estar diciendo, bueno, voy a vivir una vida como a mi carne se le antoje. Y eso delante de Dios no es aceptable. El problema de todo esto es que puede ser una línea de la que podemos pasar de una manera muy sutil. Gracias por la palabra, muy sutil. De repente estar seguros de tener un Sión, de tener una Jerusalén en nuestra vida, por llamarle así, pero sutilmente de repente estar pisando terrenos religiosos. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué verdad es la palabra de Dios cuando dice que un poco de levadura leuda toda la masa? Que una pequeña mosca, ¿verdad?, echa a perder el perfume del perfumista. Mi hermano, eso es terrible. Cuando el Hijo de Dios empieza a pasar de una vida verdadera en Cristo a pasar a una vida religiosa que nombra y que puede nombrar a Cristo. Israel empezó, no sé si se acuerdan cómo dice en el libro de Josué, por ejemplo, que Dios había ordenado y había dicho a Israel: a todos los que encuentres en esos lugares los vas a expulsar. ¿Te acuerdas de eso? ¿Qué hizo Israel? Negoció con ellos. ¿Te das cuenta? Negoció con ellos. Dijo: no los voy a expulsar, los voy a dejar, pero les voy a cobrar un tributo. Uy, qué malo soy. Terrible. A él le pareció bien. No lo dice la Biblia, pero no sé si Israel pensó, dijo, un tributo y con eso voy a ofrecer ofrendas. Y no dudo que lo hayan pensado así, porque Saúl lo pensó, ¿no? Entonces tienes que acabar con Amalek. Y no fue cuando se trajo todos los becerritos para ofrecer sacrificios. Bueno, eso dijo, ¿no? También, no sé si era para su casa, pero así lo manifestó. Entonces no dudo que Israel haya tenido ese pensamiento, que ha dicho, vamos a cobrar tributo. Cuando Dios dijo, desecha eso. Y el dejar a esas naciones allí empezó a infectar la vida de Israel, de esa nación que Dios había llamado para que fueran reyes y sacerdotes, un reino de sacerdotes. Amén. Vamos a recorrernos hasta Pedro, donde dice que tú y yo somos sacerdotes.
nación santa. Amén. Y lo hemos estado escuchando últimamente. Entonces, si tú fuiste puesto como un reino de sacerdotes, como Dios quería que Israel fuera un reino de sacerdotes, ojo, mucho cuidado. Es tiempo de que la iglesia, de que tú y yo como hijos de Dios desechemos esas cosas que pueden infectar nuestra vida, por más sutiles que sean. Ojo con nuestros hijos, por ejemplo, los que estamos casados. Obviamente cada uno tenemos que verlo. Amén. Con nuestra vida. Algunos tenemos hijos y otros tienen hasta nietos. Este mundo está influenciado por Satanás mismo. Y hay cosas muy sutiles, muy sutiles, muy sutiles, que pueden llegar a contaminar el corazón de nuestros hijos. Pueden llegar a contaminar la vida de nuestros hijos. ¿Sabes qué pasa con eso? Lo que pasó con Israel. Israel se volvió un pueblo religioso. Israel tenía, aún en esos lugares sagrados donde Dios había estipulado que se tenía que adorar, adoraba a Dios, pero también tenía para adorar otras deidades. ¿Te das cuenta de eso? Entonces ya no era una vida consagrada, ya no era una vida verdadera de adorar a Dios, sino que ella era una vida religiosa. Vamos a cumplir con ese requisito. Bueno, si lo vemos en los tiempos de Cristo, ¿no? Lo que ves tan sagrado en el Antiguo Testamento, como tenían que ofrecer y preparar el cordero y que fuera algo especial. Bueno, en el Nuevo Testamento ya hasta los vendían y transaban con eso. Si te dejo el dólar a 35, oye, pero está a 20, aquí es 35 si quieres. Oye, mi becerrito, no, pues no pasó la verificación, compadre. No le puedo poner calcomanía. Vete con mi cuate de allá, él te los vende, ahí ya están verificados. Algo tan sagrado se ve convertido en algo totalmente religioso, y lo religioso es igual a lo carnal. Ojo con eso. Religioso es igual a carnal, lo cual no es acepto delante de Dios. Aquí quiero llegar con esto. Si tus hijos y mis hijos son influenciados por Satanás, van a ser unos niños o jóvenes y adultos religiosos. Es lamentable que muchas personas que se dicen cristianas, y que Dios nos guarde de eso. Y si traemos algo así, hay que arrepentirnos delante de Dios. Quizás nos hemos dejado influenciar por cosas de este mundo tan sutiles, que entonces eso va creciendo. Las cosas, fíjate bien, las cosas que Satanás podría o puede inyectar en tu vida y en mi vida como parte de este mundo, déjame decirte una cosa, no se queda así. Crece y da un fruto. Cuando Dios habla en el Antiguo Testamento acerca de lo que va a hacer con Israel, acerca de que ya dice Dios, ya no me interesan tus sacrificios, tus ofrendas, ya estoy harto de eso. Y habla acerca de una disciplina de parte de Dios para Israel. Todo partió de que Israel empezó a dejar en su pensamiento, en su idea, eso es terrible, a esos pueblos ahí para cobrarles tributo en lugar de expulsarlos. Y eso trajo consecuencias terribles. Aún en el libro de Jueces vemos que Israel, a los que le estaba cobrando tributo, ahora tenía que esconderse en las cuevas y no podían bajar más que de noche por su cultivo, por su cosecha, y subirse, si no los mataban. ¿Se acuerdan de esa parte en Jueces? ¿Sí se acuerdan o no? Es terrible. Israel permitió algo, dejó algo en sus propias ideas, en su propia mente carnal, en sus propios conceptos, que luego se convirtió en una atadura terrible y un quebrantamiento terrible de Israel. Nuestra vida, cuando Satanás podría inyectar algo en nosotros, en el nombre de Jesús, de veras, que eso no sea así. Pero si Satanás llega a inyectar algo, eso crece.
No se queda así. Eso tiene que ser extirpado, mi hermano. Tiene que ser desechado. Amén. Y casi siempre este tipo de situaciones o pensamientos son de esta manera. Esto está, bueno, cuando yo decida, cuando yo crea, lo puedo dejar. Nada más poquito, no pasa nada. Hablo de la influencia satánica, de la carne, de lo que quieras. ¿Cuánta gente no ha permitido algo en su vida que posteriormente acaba siendo esclavo de ese algo que permitió? ¿Es correcto? Pongamos todos atención en eso, y especialmente con nuestros hijos y nietos. Eso que conlleva cristianos carnales, cristianos religiosos. Usted puede decir, bueno, es que mi hijo pues viene hasta aquí. Tiene cosas extrañas, pero está aquí. Aguas con eso. Aguas con eso. Porque entonces ya está volviendo en algo religioso. Ya está volviendo en algo que es, bueno, ya cumplí, ya estoy en una zona de confort, ya puedo estar en la reunión, ¿verdad? Ya puedo estar en el grupo donde todo el mundo me ve, pero en la semana yo puedo tener mi novia en la preparatoria. Ouch. O mi novio en el caso de las niñas, ¿no? O puedo hacer ciertas cosas acá, o puedo hablar de cierta manera. De repente escuchas ciertas cosas. Cierta forma de hablar que no está bien delante de Dios, de jóvenes cristianos. Eso habla de una religiosidad. Aguas, porque Dios eso lo quebrantó. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dice en el versículo 12: por tanto, a causa de vosotros Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres del bosque. Ese lugar sagrado que tienes, que es Jerusalén, ese lugar, ese monte de Sión que tanto alardeas que es sagrado para ti, lo voy a destruir, se va a acabar. Sión le fue llamada a la ciudad de David. Fue la ciudad de los jebuseos que David conquistó, y luego fue llamada la ciudad de David. Entonces, wow, la ciudad de David. La ciudad de David era parte de Jerusalén. El lugar sagrado, el lugar de los sacrificios, el lugar del tabernáculo, el lugar del gran templo. Se volvió algo. El hombre, Israel, lo volvió algo religioso. Es terrible, porque de alguna manera nosotros podemos volver en nosotros una vida de Dios. Si no tenemos cuidado, si tenemos influencia de este mundo, la podemos volver como algo religioso, que delante de Dios no sirve, y delante de Dios es abominación. ¿Estamos de acuerdo? En pocas palabras, tu vida y mi vida debe ser una vida íntegra, una vida que adora a Dios. No solo con cantos, no solo en reunión, sino que tu vida es un testimonio allá afuera de estar manifestando a Cristo. Que tu vida y mi vida alabe a Cristo. Que tu vida y mi vida adore a Cristo donde quiera que te pares, donde quiera que yo me pare. Que mi forma de hablar manifieste a Cristo. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Capítulo 4, versículo 1. Acontecerá en los posteros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del
del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Mira, mi hermano, en tu vida y en mi vida debe ser demolida, debe ser arruinada, debe ser arada nuestro Sión y nuestra Jerusalén religioso. Es a lo que quiero llegar, y es el punto que Dios habló a mi vida. Y te lo quiero compartir, porque no Dios me haya hablado nada más a mí. Cuando Dios habla algo es para la iglesia. Amén. Y quizá tú puedes estar muy seguro de ciertas actividades, de ciertos ritos, de ciertos hábitos cristianos. Es bueno que yo ya la hice, pero quizá no te has dado cuenta, porque de una manera muy sutil a lo mejor tu vida no está referenciando o no está dando a conocer lo que Dios te ha hablado, lo que Dios te ha enseñado. Ya es por estar ocupados, ¿verdad?, en cumplir ciertas cosas, podemos ignorar lo que realmente Dios está hablando en nuestra vida. Fíjate bien lo que te voy a decir y que pude entender. La religión satisface al hombre, no a Dios. La religión satisface al hombre, no a Dios. Y a lo mejor puedes decir tú, bueno, yo tengo ciertos hábitos, ritos, costumbres dentro de mi vida cristiana, que ya se ha vuelto un cristianismo, que ya se ha vuelto algo religioso, y no te has dado cuenta, o quizás no nos hemos dado cuenta. Pero déjame decirte algo, mi hermano, que Dios ha estado hablando. Ese Jerusalén, ese Sión que puedes tener tú y que puedo tener yo, debe ser arruinado y debe ser demolido. Ya no debe ser un Sión o una Jerusalén terrestre o terrenal, como se habla aquí, sino debe ser un Sión y un Jerusalén espiritual, como se habla en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo vino a esta tierra. Vino a quitar todo eso. Hasta la mujer samaritana dijo, oye, es que ¿dónde tenemos que adorar? ¿En este monte o en aquel? En ninguno de los dos. Va a llegar el momento en que ninguno de los dos. La adoración será en espíritu y en verdad. O sea, en el espíritu. Cuanto tengas del espíritu es cuanto vas a adorar a Dios. De esa magnitud. Amén. Entonces tu adoración, mi adoración, mi lectura de la palabra, mis tiempos de comunión con Dios, cada día deben ser espirituales, renovados. ¿Cómo te puedes dar cuenta? ¿Cómo es tu vida? Pregúntale a Dios eso. ¿Cómo es tu vida? Es más, empezando por algo, estaba pensando en eso. Cuando existe una división de las cosas de Dios con mi vida cotidiana, es una alarma. Ahí hay una religión. Cuando mi trabajo, cuando mi familia, cuando mis estudios están aparte de las cosas de Dios y estamos caminando en algo religioso. Cuando mi matrimonio lo quiero arreglar, ¿verdad?, conforme a mis ideas, conforme a mis preceptos, conforme a los consejos de quién sabe quién, porque nos encanta escuchar un montón de consejos, y no conforme a Dios, ya es algo religioso. Ya cuando se empieza con este tipo de cosas, como X situación que vivimos, no quiero dar más detalles porque luego, ya sé de quién te refieres. Ya se empieza como que la adivina quién, ¿no? ¿Tenía lentes? ¿No tenía lentes? ¿Era gordo, flaco? Pero hubo una situación que tuvimos que vivir en donde se nos decía, es que, ¿qué tiene que ver esto con el grupo? Error. Para empezar, no es el grupo, de una decisión que se tuvo que tomar.
Es que esto, ¿qué tiene que ver con eso? ¿Cómo que qué tiene que ver? Tu vida y mi vida le pertenecen a Dios en cada área. Amén. O sea, mi trabajo, mi matrimonio, mis hijos, mi escuela no están ajenos a Dios. Todo eso tiene que ser señoreado por Dios, señoreado por Cristo. Amén. Y es un síntoma. Pues bueno, voy a actuar de cierta manera porque no tiene nada que ver con el grupo, no tiene nada que ver con la iglesia. Error, ahí estás mal. Tu vida entera debe pertenecerle a Dios. Y como lo hemos dicho anteriormente, Dios no debe ser parte de tu vida. Dios debe ser tu vida. Amén. Dios no es parte de mi vida, ni es el primer lugar de mi vida. No, Dios no es el primer lugar de mi vida. Dios debe ser mi vida entera. Amén. Es un síntoma. Empiezas a escanear en tu cerebro tu vida y dices, órale, esto también tiene que ver con Dios. No le había considerado. Pues sí, considéralo de esa manera. Dios, Cristo es tu Señor, Señor de todo. Amén. Pero ¿qué es lo que nos hace pensar así? Esa religiosidad. Hoy no es un día más de reunión. No debemos verlo así. No es un día de grupo. Es un día donde Dios quiere transformarnos. Es un día donde Dios quiere enseñarnos. ¿Estás de acuerdo? Tenemos esa conciencia. No se batallaría tanto para venir a la reunión. ¿Sí o no? Es que tengo que ir al grupo. No tienes que ir al grupo. O sea, no es que tengas que venir. Bueno, sí tienes que estar aquí, pero no con esa actitud. O sea, Dios ha estipulado este lugar en donde Dios, en su obra transformadora para su propósito eterno, Dios hoy me va a hablar. Pero va a compartir el quino, no importa, también con Él. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hay una relación diaria con Cristo, fíjate bien, no es un tiempo, no llamarlo solamente un tiempo no sé, llamarlo voy a leer mi Biblia hoy. No es que leas tu Biblia, voy a escuchar a Dios. O sea, de veras es que nuestro entendimiento tiene que renovarse en muchos sentidos. Hoy tengo una cita con el Señor Jesucristo que va a hablar a mi vida, que me va a transformar. A lo mejor no me va a gustar porque mi carne está gruesa, pero cuando es así, empezamos a arrancarnos esas religiosidades. Podemos verlo de esta manera, ese lugar de tradición que tenía Israel. Es como decir, voy al grupo, que es algo. Tengo 40 y tantos años viniendo a la misma hora, al mismo lugar, en el mismo día, en el mismo Vaticanal, ¿no? Entonces no es así, no es voy a la reunión de los santos, donde Dios así lo ha estipulado. Amén. Entonces eso se transforma. Cuando empieza a pasar eso, entonces ya quiere decir que nuestro Sion que teníamos, nuestra Jerusalén, está siendo montones de ruinas y está siendo arado. Esa religiosidad. Voy a leer mi Biblia. No, voy a tener un tiempo de comunión, de relación, de comunicación con Cristo hoy, cada día. Amén. ¿Y qué es lo que pasa cuando empezamos o cuando se empieza, cuando dejamos que Dios arruine nuestro Jerusalén y nuestro Sion? Religioso, influenciado por el mundo, porque mi hermano, las cosas religiosas son influenciadas por el mundo, y el mundo está influenciado por Satanás.
Todas las religiones del mundo caminan así, incluyendo la religión cristiana también camina así. Pero Dios no quiere religiosos. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Los grandes religiosos, eruditos como los fariseos, cuando vino Cristo no le reconocieron. Si tú y yo vimos una vida religiosa, cuando venga Cristo no lo vamos a reconocer. Pero ¿qué pasa cuando dejamos que en la comunión con el Señor, con la lectura de su palabra, con una enseñanza de la palabra de Dios, de Cristo mismo, que es la palabra, cuando tú lees la palabra de Dios, lees a Cristo? Amén. Es la palabra de Dios y dejas que Dios transforme tu vida y nos ponemos a cuentas con Dios cada día. Cuando eso es derribado, cuando eso es tirado, cuando eso es arruinado, es una sanidad de parte de Cristo. ¿Se acuerdan de aquel paralítico de Betesda? Que esperando al ángel que moviera las aguas y él se metiera y todo ese rollo. Ya estaba el paralítico esperando, porque era la tradición, la costumbre. Es que así es la onda. Pero como estoy medio cojito, pues avienta el de la mano torcida que corre más rápido que yo y no puedo ser sanado. Pero vino Cristo y le sanó. O sea, vino Cristo, que llegó totalmente aparte, ajeno a las costumbres, a las cuestiones religiosas, y sanó a ese paralítico. Amén. ¿Sabes qué pasa cuando ese Jerusalén y ese Sion que hemos convertido en nosotros como algo religioso que Dios ya no quiere, cuando eso es desechado, cuando eso es arruinado, pasa lo que dice en Miqueas capítulo 4: acontecerá que en los posteros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. La palabra de Dios, la ley de Dios. Entonces empieza otra vez a trabajar en nuestra vida. Empieza a sanar, empieza a transformar y empieza a emitir la luz de Cristo. Cuando habla aquí que dice que vendrán las demás naciones a ese lugar, ¿verdad? Es que es algo diferente, es algo real, algo en donde Dios habita. Amén. Este mundo tiene que verte a ti como un Sion espiritual, un Sion renovado, una Jerusalén espiritual. Tiene que verme a mí así, tiene que ver a Cristo. Amén. Muy diferente a cuando Israel se había vuelto como las demás naciones. Eran los mismos, órale, la misma burra pero revolcada, ahí están, órale, ¿no? Igualito que todos. Ellos adoran a Astarot, ellos adoran a Baal, ellos adoran a Memphis, ellos adoran al Cruz Azul, ellos adoran a Dios, ellos adoran a... igual todo el asunto, ¿no? No había ninguna diferencia. Pero cuando esa religiosidad es tirada, cuando esa religiosidad es arruinada y Dios empieza a restaurar, entonces de ti no va a salir tu religiosidad, no va a salir de tus argumentos ni tus preceptos, va a salir la ley de Dios y va a salir la palabra de Dios. Amén. Dios quiere que de ti y de mí salga eso. Que no seas tú el que hables, que no seas tú, ¿verdad? Cristo hablando por ti, Cristo obrando en ti. Las obras que haces, las palabras que digas o que digamos, las obras que hagamos, cuando no hay una religiosidad, son las palabras reales de Cristo. Es el mover real de Cristo. Amén. Aún tu misma vida, sin necesidad de que hables, juzga la vida de otros. Es una realidad. No porque dejes a juzgarlos. Tú hiciste, ya te vi.
En tu vida dices, es que tu vida es otra cosa, tu matrimonio es otra cosa, tus hijos son otra cosa, tu forma de hablar es otra cosa. Hay un fruto. No pujas para que salga ese fruto, sale solo. Siempre y cuando esa religiosidad sea tirada, sea secada, sea tirada. Amén. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas, hasta muy lejos, y se martillarán sus espadas. Habla acerca de la transformación de lo que Dios haría con Israel, con una Jerusalén renovada y un Sión renovado. Amén. Hay versículos en Hebreos, por ejemplo, que hablan acerca de Sión. Pero ese Sión del que habla ya no es de la ciudad de David. Ya no es un Sión de la tierra de Israel, es un Sión espiritual. Cuando alguien habla de religión, habla de cosas terrenales. Cuando alguien, por más que nombre a Cristo, habla de cosas terrenales. Cuando alguien está en Cristo, habla cosas espirituales. Amén. Vamos hasta el versículo 5. Dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios con D minúscula, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. La religión reemplaza dioses. La religión reemplaza ritos. La religión reemplaza costumbres. La vida real del Hijo de Dios está afirmada en Cristo. La vida real del Hijo de Dios permanece en Cristo. Aquí dice, cuando alguien anda en su religiosidad, anda buscando cosas religiosas. Vamos a hablar dentro del cristianismo. Es que acá se ríen mucho. Ay, vamos para allá, es la onda, ¿no? Y allá ahora cantan reggaetón. Pues vamos, cristiano. Vamos para allá. Digo, reggaetón cristiano. Ojo. Cristiano, hazme favor. Termino, ¿no? Obviamente no hay eso, ¿no? Pero bueno. O sea, no existe ese término religión de reggaetón, por favor. Y que por allá hacen, pues ahora la onda es acá y andan reemplazando costumbres, reemplazando hábitos, reemplazando rollos extraños. Eso es lo que hace una vida religiosa. Y hablando de este versículo es, aunque unos anden de allá para acá haciendo, nosotros en Cristo permaneceremos eternamente en el Señor. Es una confesión impresionante esa, lo que dice aquí en Miqueas. Dice, mientras otros andan en sus dioses, nosotros permaneceremos. Él lo dice. Dice, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente. Fíjate lo que dice eso. Eternamente y para siempre. Porque puedes decir, híjole, es que muchos pues eran cristianos, estaban y ya se fueron. Pues dice, por algo dice la Biblia, que la puerta estrecha, ¿no? Que la puerta real, la puerta verdadera, la puerta de la salvación, ese camino es angosto. Está tremendo eso. Te repito, la religión intercambia dioses, deidades, costumbres, hábitos.
El Hijo de Dios está firme en la roca. Además, ahorita lo cantamos, es la roca cuya obra es perfecta. Los caminos rectos. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad, Él es justo y recto. También oró una de las muchachas diciendo: en Él no hay sombra de variación. Perfectamente. Eso es de la palabra de Dios. Ahí viene. Dios no varía. Ay, hermano, es que mis hijos ahora son así. No los disciplino tanto porque los tiempos han cambiado. ¿Y eso qué? Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Los tiempos, he escuchado comentarios así: es que los tiempos cambian. ¿No? Los tiempos cambian. Dios no ha cambiado. Dios es un Dios de orden. Amén. Es recto, es verdadero, es fiel. Amén. Eso hace. Y aquí me hace ver algo. Nosotros como padres podemos jugar ese jueguito. Es que ahora mis hijos son de esta manera. Yo les doy chance de decir ciertas cosas porque las cosas han cambiado. No. Ya estás caminando otra vez en un rollo religioso, porque eso de que los tiempos han cambiado viene de ti. Es más a mi favor, los tiempos han cambiado. Sí, han cambiado, están peores. Entonces más en Dios debemos estar, más en la disciplina de Dios, más en la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es verdad y la verdad los hará libres. Amén. ¿No dice así la palabra de Dios? Pero cuando hay algo religioso, entonces puedo cambiar las cosas a como me acomoden. Dios no es así. En Dios andaremos, dice, en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Gloria a Dios por esto. Amén. Otra cosa que pasa de la diferencia entre la cuestión religiosa y la cuestión espiritual: dice, en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Otra cosa que pasa: en la religión no hay dependencia de Dios. Israel dejó de depender de Dios. Cuando Dios le dijo: mira, vas a ser quebrantado y van a venir y te van a conquistar, quédate ahí. No, vamos a pedirle ayuda al de Egipto y al de así para que nos echen la mano para. ¿No dice así en el Antiguo Testamento? Dios no. O sea, sustituyendo a Dios, sustituyendo a aquel que nos había sacado de Egipto, que habían cruzado el Mar Rojo, que había pasado todo lo que conocemos, lo estaban sustituyendo por una ayuda del rey de Egipto. La religión trae eso. Porque en la religión no conoces a Cristo. En la religión no conoces a Dios. En la religión no conoces la obra redentora del Señor, la obra salvadora de Dios, de Cristo. No la conocen. No la conocemos. En cuestiones religiosas no la conocemos. Entonces cuando viene X situación, entonces voy a actuar con lo que tenga a la mano. Lo que me acuerde, lo que yo piense, lo que me aconsejen, voy a pedir ayuda, ¿verdad? Porque la situación está terrible. Oye, y Dios, espérame, ahorita no. Sin embargo, el Hijo de Dios guarda su vida en Cristo, reconociendo que Él es el príncipe de paz, que Él es el Dios fuerte, que Él es el Padre eterno. Amén. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencias hay? Pero para vivir en eso, repito, nuestra Jerusalén, nuestro Sión terrenal, religioso que tenemos, tiene que ser derribado para que en su restauración, como dice aquí en el capítulo 4, haya un Sión y una Jerusalén espiritual.
de donde salga la palabra, donde emane la ley de Dios, a donde salga y vivamos una dependencia total del señorío de Cristo. Amén. La oveja descarriada, la coja, que podemos decir no sirven para nada. Dios nos toma, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo: Señor, yo no tengo nada que ofrecerte, Señor. ¿Quién soy yo, Señor? Estoy cojo y estoy manco, como dice aquí. Cojo y descarriado y afligido. O sea, no cumplo los requisitos, Señor. Usted perdone, ¿no? Pero cuando dejas que Dios obre, cuando hay una dependencia total del señorío de Cristo, Dios no te ve como el descarriado y el que cojea. Te ve como aquel que está lleno de Cristo, el deleite del Padre. Amén. El deleite del Padre es Cristo, y el Padre nos lo ha dado. Amén. Y eso solamente lo puedes reconocer en lo espiritual, en el Sion, en el Jerusalén espiritual, no en el terrenal, no en el carnal, no en el religioso. Es por eso que dice en el Nuevo Testamento: que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. ¿Qué dice? No, dice una palabra antes. Tome su cruz cada día. Es importante eso, cada día. Cada día, mi carne, mi vida tiene que ser derribada. Cada día esas cosas tienen que ser, tengo que morir a mí mismo. Tome su cruz, bueno, a sí mismo, cada día, y sígame. Cada día. Amén. Cada día yo de veras te invito, porque no lo he podido entender así. Pero hoy es sábado 15 de septiembre. Hoy arranca lo religioso de mí, arruina mi carne, arruina mi religiosidad, Señor. Hoy sácame de esa zona en la que yo pueda negociar, en la que yo pueda permitirme el hacer X o pensar X. Hoy, Señor, hoy. Trabaja en mí, Señor, porque reconozco mi necesidad de ti. Que hoy de mí salga tu palabra, Señor. Que hoy pueda estar capacitado por ti para que tu palabra salga de mi vida. Amén. Es que nuestro Sion, nuestra Jerusalén terrenal que hemos tenido y que nos hemos aferrado a ellas como si eso fuera lo verdadero, nada más porque nos da cierta comodidad, sea derribado. Que mejor haya un Sion espiritual, un Jerusalén espiritual. Amén. Hebreos 12:22, ya terminamos. Cierro con esto. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, del Dios ¿qué? Vivo. Jerusalén ¿qué? La terrenal, no, la celestial.
a la compañía de muchos millares ¿de qué? De ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos ¿en dónde? En los cielos. Ese es el Sión que tiene que haber en nuestra vida. Esa es la Jerusalén que tiene que haber en nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, en esta hora quiero orar por mis hermanos, Señor, por los que están, por los que no están. En el nombre de Cristo. Quiero rogarte en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayude, Señor, a no estar viviendo una vida religiosa, Padre. En el nombre de Jesús, líbranos de eso. Si lo hay, perdónanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, Padre. Que toda zona de confort por influencia de este siglo, de este mundo, sea quitada, Señor, sea revelada a nuestra vida para que podamos dejar que tú sanes, Señor, como ese paralítico de Betesda que no podía hacer nada, que estaba atado a esa enfermedad, pero tú lo sanaste fuera de las cosas religiosas. Sánanos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Sana a tu iglesia, Padre, en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Y que tu palabra, Señor, después de que hemos sido arruinados o arruinada nuestra parte religiosa, Señor, la parte de la vida esté en nosotros y fluya tu palabra, Señor. Fluya tu luz, mi Dios. En el nombre de Jesús, fluyan anunciando tus virtudes, Señor, porque la religión anuncia las virtudes del hombre, pero la vida de Dios, la vida tuya, Señor, da a conocer las virtudes de Cristo, Señor. Que salgan las virtudes de Cristo, que anunciemos las virtudes de Cristo, como dice en Pedro, Señor. En el nombre de Jesús, quiero invitarte que ores por tu hermano de la derecha y de la izquierda.